Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes y agradezco la invitación a los organizadores del evento. Un saludo muy especial al señor presidente de Ocinermin, Jesús Tamayo, al señor gerente de fiscalización en Gas Natural, Víctor Fernández, a todos ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad en este momento de presentar esta información. En primer lugar, quisiera manifestar las disculpas por parte del señor viceministro, el doctor Edgar Quispe Remón, que por motivos ajenos o factores externos a este evento, uno de ellos es el tema de la presentación de nuestro actual premier en el Congreso de la República, lamenta mucho no poder acompañarnos en esta tarde y hacer la presentación. Es por ese motivo que voy a hacer la presentación y espero cumplir con las expectativas que este digno evento se merece. El tema que voy a presentar a continuación se titula Los efectos de la industria del gas natural en el empleo. Constituye un resumen de un estudio que se elaboró en el Ministerio de Trabajo y que a continuación vamos a comentarlo, ¿no? Creo que con este es. Esta presentación consta de 6 partes. Voy a hablar un poco sobre el objetivo y la importancia de la industria del gas natural en la generación de empleos. Vamos luego a hablar un poco sobre el entorno macro del sector, luego de la experiencia internacional o la evidencia empírica que hay, tanto internacional como nacional, sobre la relación empleo y gas. Comentaré un poco la metodología que hemos utilizado y cuáles fueron las limitaciones en el estudio. Luego voy a hablar sobre los resultados y finalmente culminaré con las conclusiones. Respecto al objetivo e importancia del estudio. Nuestro principal objetivo en esta investigación ha sido estimar los empleos directos, indirectos e inducidos generados por la industria de gas natural en cada etapa de la cadena de valor. ¿Por qué es importante analizar esta relación gas natural-empleo? Porque en primer lugar nos va a permitir vislumbrar un poco el panorama actual del empleo en industria de gas natural, que no hay mucha información, debo de decirles, ¿no? En segundo lugar, nos permite conocer la importancia de este sector en la generación de empleo respecto a la estructura económica del país a la luz de los recientes cambios en la matriz energética nacional. Y otro componente también importante es que nos sirve como guía para formular políticas de promoción del empleo, capacitación específica y una posible reconversión laboral si es que se amerita. ¿Cuál es el entorno macro que hemos visto del sector gas natural? En principio se observa que hay una mayor producción de gas natural en el Perú en la región. En el 2008, por ejemplo, la producción total representaba apenas un 0,4% de América del Sur y Central. Luego, al 2012, la producción se ha incrementado y representa una participación de 7,3%. ¿Esto qué ha significado? Que en el 2012, por ejemplo, este 7,3 sí, representa 11,6 billones de metros cúbicos en producción. En conclusión, hay mayor producción de gas en estos últimos años en el Perú, ¿no? Otra evidencia es que ha aumentado la participación de hidrocarburos en la economía. Por ejemplo, en el año 2003, según datos del INEI, la producción o la participación del sector de hidrocarburos en economía solamente representaba el 0,43%. Al 2012 ha aumentado significativamente a 0,72%. En términos de contribución al PBI se ha hecho un ejercicio, una simulación, y se ha obtenido que las inversiones en los lotes 88 y 56, que es camisea básicamente, ha contribuido en todo el periodo 2007-2012 en promedio a 0,4 puntos porcentuales en el PBI. Estas son algunas evidencias con datos reales que existen actualmente en fuentes nacionales como INEI y otros más, ¿no? MINEM, etc. En torno a la evaluación de los efectos sobre el empleo generados por la industria de gas natural, tenemos bastante evidencia internacional y también nacional. Hay estudios que se han dedicado a esta relación entre estas dos grandes variables, ¿no? Por ejemplo, en términos internacionales,
La mayoría de los estudios utilizan algunos instrumentos como la matriz insumo-producto para cuantificar cuántos empleos ha generado la industria del gas natural en determinados periodos, incluso hasta por etapas, ¿no? Algunos lo analizan en etapa de exploración, otras en otro tipo de etapas, ¿no? En el ámbito nacional también no hay cifras actuales del empleo generado por la industria del gas natural, no hemos encontrado. Otra evidencia es que en el ámbito nacional la producción de documentos que estudia la relación empleo y gas es poca, es mínima. Y en aquellos que se ha encontrado, se ha visto que tocan el tema de manera muy somera, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio en Ocinermin, hay otro de Macrocónsul, Apoyo, también han hecho algunas estimaciones en la relación empleo y gas natural. Pero en la mayoría de ellos se revela la importancia de los empleos indirectos que se generan en economía. Esa es como que una de las conclusiones a las que es un factor común en todos estos estudios que hemos encontrado. Es por esa razón que este estudio aún más toma mayor importancia. Vamos a utilizar la siguiente metodología. En primer lugar, se ha utilizado información proveniente de los registros de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo para el periodo de enero de 2008 y julio de 2013, con la finalidad de poder determinar el número de trabajadores en empresas formales en la industria del gas natural. Posteriormente se completó esta información con la que se obtiene de la matriz insumo-producto del INEI del año 2007 para poder cuantificar los efectos de la inversión en gas natural en la generación de empleo principalmente indirecto e inducido para el periodo 2007-2012. Entre las limitaciones que hemos encontrado, tenemos en primer lugar que los datos de la planilla electrónica solo capturan la información o la creación de empleos directos en el sector formal. No podemos tener de todo el sector de la economía en su conjunto, solamente de la parte formal. Mientras que por el lado de la matriz insumo-producto, solamente tenemos que, uno de los grandes supuestos es que recoge información de coeficientes técnicos de un año, lo cual refleja una linealidad que no necesariamente refleja los cambios en la industria o cambios tecnológicos en los años posteriores, ¿no? Respecto al primer instrumento que hemos utilizado, que es la planilla electrónica, hay algunos pasos que quisiera comentarles de cómo es que ha sido ese esquema de trabajo para trabajar información de la planilla. En primer lugar, se elaboró un directorio con información de la razón social y RUC de 283 empresas de la industria de gas natural en cada etapa de la cadena de valor. Para eso se utilizó los directorios de Ocinermin, de Perú Petro y otras entidades que hemos podido encontrar en la página web. Luego, con estas 283 empresas, se las cruzó con la información que existe en planilla electrónica para poder identificarlas para el periodo de enero del 2008 a julio de 2013. Luego de hacer el matching, solamente se consideró a 220 empresas que estaban activas. O sea, de las 283 nos quedamos solamente con una muestra de 222 porque eran las que están activas en la planilla electrónica y son empresas formales. Para este grupo de 222 empresas es, digamos, para el cual hemos hecho los cruces y hemos calculado la información sobre el número de trabajadores, sobre el nivel educativo de los trabajadores, sobre cuántas empresas hay por tamaños, sexo, rango de edad, etcétera, que a continuación voy a mostrar la información resultado, ¿no? Más o menos este es un resumen del esquema de trabajo que se ha realizado con el primer instrumento, que es la planilla electrónica, ¿no? En la parte superior ustedes pueden ver, en la parte superior izquierda hay un recuadro en donde indica que del directorio que hemos tenido, hemos cruzado el directorio que hemos encontrado con el directorio de planillas electrónicas y de allí hemos seleccionado las 222 empresas, de las cuales son empresas activas, o sea que están registradas formalmente, y de ellas hemos obtenido la información sobre el número de trabajadores, número de empresas, nivel educativo, información por sexo e incluso por grupo de edad, ¿no? Más o menos ese es el resumen de lo que les he tratado de decir anteriormente. Ahora lo que les voy a mostrar son los resultados de lo que hemos obtenido con esta combinación de información. En principio quería comenzar diciendo que en cuanto a los resultados, hemos logrado identificar o separar hasta 3 grupos o 3 etapas en la producción de gas natural, ¿no? La primera, que es la producción, explotación y transporte,
en la cual se involucra el diseño de la construcción, la infraestructura de la explotación y producción. Luego en la etapa de distribución, donde el operador va a recibir el gas para distribuirlo. Y finalmente una tercera etapa que es la de comercialización, ¿no? En donde básicamente el gas natural se comercializa al mercado interno y externo. Entonces nosotros en nuestro estudio también hemos dividido en esas tres grandes etapas y los resultados generalmente se va a presentar de esa manera, ¿no? En tres etapas para ver las diferencias y heterogeneidades que puede haber. En cuanto al número de empresas, la primera evidencia o lo que nos indica la información de planillas electrónicas es que las empresas de gas natural se concentran principalmente en etapa de comercialización y son de tamaño mediano, ¿no? Como ustedes pueden ver en el gráfico de la parte izquierda, más del 50% de las empresas están ubicadas en el rango de 11 a 100 trabajadores. Mientras que por el lado de la etapa de producción, la mayoría de empresas, más del 70%, se concentran en la etapa de comercialización. Es decir, en la etapa de comercialización está la mayoría de empresas que actualmente están en funcionamiento y que están registradas formalmente, ¿no? Otra evidencia es que la industria de gas natural genera alrededor de 30.000 empleos directos y formales. ¿Cómo así? Según la planilla electrónica vemos que el dato exacto es que a julio de 2013 existen o están registradas 29.038 trabajadores. Y si hacemos una variación con respecto al 2012, ha habido un incremento de 12% en cuanto al número de trabajadores, ¿no? Otra evidencia es que el empleo se concentra principalmente en empresas de 101 a más trabajadores. Efectivamente, lo que nos muestra ese gráfico es que en términos de empleo, el empleo principalmente se concentra en las grandes empresas, de más de 100 trabajadores, de 101 a más trabajadores, que representa cerca al 86,7%, ¿no? Es decir, más de 25.000 trabajadores laboran en empresas de ese tamaño, a pesar de que no son tanto, pero jalan bastante empleo. La etapa de comercialización concentra la mayor fuerza laboral. Efectivamente, en la etapa de comercialización es donde se concentra la mayor fuerza laboral. Por ejemplo, más de 25.000 puestos de trabajadores están actualmente en la 2013 empleados en el sector en la etapa de comercialización. Y esa es una evidencia desde el 2008 hasta 2013 que ha salido de manera constante, ¿no? Y ha aumentado en más o menos 3 puntos porcentuales si queremos ver la comparación entre el 2008 y el 2013, ¿no? Esa es otra característica de la industria. En términos de género, también hemos podido obtener información para ver qué tipo de trabajadores hay, más mujeres, más hombres, cómo ha evolucionado en el tiempo. Bueno, vemos de que en el 2008 el empleo femenino en la industria del gas más o menos representaba el 15,6%. Al 2013, la participación de la mujer en la industria ha aumentado a 23,3%. Es decir, se ha incrementado en 7,7 puntos porcentuales. Conclusión, hay más mujeres actualmente trabajando que en el 2008. También hemos podido obtener información para los jóvenes. Y lo más relevante que decir aquí es que 1 de cada 3 trabajadores en industria son jóvenes, de 14 a 29 años. ¿No? Esta proporción de trabajadores de jóvenes de 14 a 29 años se ha incrementado notablemente entre el 2008 y 2013. En el 2008 representaba el 28,2% y al 2013 se ha incrementado y ahora es 38,9%. Es un incremento importante, ¿no? Tanto de trabajadores jóvenes como de mujeres. Por nivel educativo y por etapa de producción, ¿qué hemos encontrado? Hay una elevada participación de trabajadores calificados en las etapas de producción y distribución. Efectivamente, ¿no? Tanto en las dos primeras etapas, en la etapa de producción, explotación y transporte y distribución, hay una mayor participación de trabajadores con educación superior universitaria y educación técnica. Ahí principalmente se encuentran en esas dos etapas los trabajadores más calificados. Mientras que en la etapa de comercialización es una de las etapas en que se caracteriza por tener trabajadores básicamente con educación secundaria, ¿no?
Específicamente representa un poco más del 50% en la etapa de comercialización la cantidad de trabajadores con educación secundaria. Otra evidencia, y esta lámina refleja el resultado de trabajar el otro instrumento, que es la matriz insumo-producto. Todo lo anterior que comenté es el resultado de una fuente que es la planilla electrónica. Esta de acá es el resultado de otra fuente que es la matriz insumo-producto. Entonces, este es un ejercicio de simulación que se ha hecho. Lo que se ha querido ver acá es saber cuántas de las inversiones han generado impacto sobre el empleo, ¿no? Entonces, de la información de inversiones que hemos tenido desde el 2007 a 2012, hemos podido encontrar que las inversiones en gas en los lotes 88 y 56 habrían generado mayores puestos de trabajo en indirectos e inducidos que los directos. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la barra media celeste y plomas son la cantidad de empleo indirecto e inducido que se ha generado, que es muy superior al empleo directo que genera la inversión. Por cada empleo directo, según las estimaciones, se han generado 2 empleos indirectos y 7 empleos inducidos. Pero en su mayoría, la industria de gas natural se caracteriza por alta generación de empleo indirecto e inducido, ¿no? Unas conclusiones sobre todo lo que les acabo de presentar, bueno, es que la evidencia internacional nos muestra que los efectos del gas natural sobre el empleo no solamente se limitan al sector, porque hay un montón de encadenamientos, tanto así de que es importante el sector en la generación de empleo indirecto e inducido, ¿no? Y lo mismo se aprecia para el caso peruano, así como en evidencia internacional. Según las planillas electrónicas, a julio de 2013 se ha registrado un total de 29.028 trabajadores con empleos directos en empresas de gas natural formales, ¿no? Otra conclusión es que cerca de la mitad de las empresas de gas natural son de tamaño medio, es decir, empresas que cuentan con 11 a 100 trabajadores, ¿no? Y su participación se incrementa en los últimos años, que es lo más importante, porque pasó de 53,4% en 2008 a 57,5% a julio de 2013. En conjunto de las firmas o de las empresas, principalmente se concentra en etapas de comercialización, como les decía, representa alrededor del 73,9% a julio de 2013. Y le siguen importancia a las etapas de distribución y explotación, ¿no? El empleo femenino, como conclusión también, es que se concentra en el empleo femenino en la industria de gas natural ha ascendido aproximadamente en más de 6.000 empleos, y eso ha representado a julio de 2013 el 23,3%. En ese periodo de estudio que hemos hecho de enero de 2008 a julio de 2013, la participación de los jóvenes también ha aumentado en el mercado laboral, sobre todo en el sector de gas natural, ¿no? Se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales, y eso ha significado más de 6.000 puestos de trabajo para los jóvenes. Y una última conclusión es que según la etapa de la cadena de valor, se observa que en la producción, explotación y transporte y distribución concentran principalmente a trabajadores con educación superior universitaria y técnica, mientras que en la etapa de comercialización se caracteriza por tener trabajadores con un menor grado de calificación, estudios secundarios, ¿no? Eso es básicamente los resultados y lo que queríamos, lo que el señor viceministro quería mostrarles hoy día. Espero que haya sido de su agrado y entendimiento. Muchas gracias.